Bueno, vamos a hablar entonces de historia del arte, en concreto del arte romano, un tema interesantísimo y muy polémico, sobre todo porque es un tema que suele caer en selectividad del arte. Además, el arte romano es centro de inspiración para todos, para poder entender todo el arte occidental. Si tenemos claro este arte, tenemos claro casi todo, porque todo se basa sobre él. A finales del siglo VIII, la península itálica estaba dividida y habitada por diferentes pueblos. Los ligures, los umbros, los etruscos, los samnitas y dos últimos muy importantes, los sabinos y los latinos. Estos dos últimos fueron los culpables de fundar Roma. Ellos fundaron Roma, que con el tiempo se convertiría en la capital del imperio. Para aquellos que quieran saber la fecha concreta, es en el 753 a.C., una fecha complicada, pero yo no me rayaría en saberla. Los orígenes de la fundación de la ciudad fueron muy confusos y, sobre todo, no se sabe con certeza cómo se produjo porque no hay documentación histórica exacta. Se dice, tras mito y leyenda y algo de historia, que Rómulo y Remo, esto sí que está documentado, pero no se sabe cómo, fueron amamantados misteriosamente por una loba cuando ellos eran bebés. Tócate los pies. Rómulo y Remo fueron los fundadores, en este caso, en teoría, del imperio, del gran imperio. En fin, la historia de Roma la podemos dividir en tres grandes periodos. La monarquía, la república y el imperio. Son tres, muy fácil. Acordaros, la etapa oscura gobernada por reyes es una monarquía. La monarquía es algo gobernado por un rey absoluto. Entonces, la monarquía es la etapa oscura gobernada por reyes, de los cuales los tres últimos fueron de origen etrusco. Los etruscos ya quedamos que eran uno de los pueblos que formaban toda la península itálica. Los etruscos es un pueblo que apareció entre los siglos 8 y 4 a.C. Habitó la zona actual de la actual Toscana y dejó una huella artística fundamental en la evolución del arte romano. Y no solo del arte romano, del arte universal. Universal refiriéndome hasta esta época, creo que me expresé mal. La República fue la etapa actual en la cual los romanos llevaron a cabo todas sus invasiones alrededor del Mediterráneo y la mitad de Europa. Este es un tema complicado, pero lo vamos a resumir de 4 pinceladas. Hablamos de conquista y colonización de territorios y sobre todo que derrotaron a quién. En las guerras púnicas derrotaron a los famosos ejércitos cartagineses. El ejército cartaginés fue derrotado. En concreto, si queréis saber la fecha, sobre el 509 aproximadamente. Luego hablaremos, el siguiente periodo es el imperio, a secas. El imperio, que fue la etapa en la cual se estableció un sistema político liderado por un emperador. Aquí ya no es un monarca, es un emperador y se divide en el territorio y provincias. A partir del siglo V, ya estamos en el siglo V, las tribus bárbaras del norte dijeron, uy, creo que me están tocando un poco los... Entonces dijeron, vamos a contraatacar y reconquistar todos los territorios perdidos que el Imperio Romano osó conquistarnos. Así que a partir del siglo V, estas tribus del norte de Europa iniciaron la reconquista de sus dominios y asediaron el imperio, hasta que en el 476 Odoacro, mira que hay nombres, pero Odoacro, pues que era el rey de los érulos, una tribu del norte, derrotó al imperio romano de Augusto, de Rómulo Augustulo, y puso fin al imperio romano de Occidente. Con una sólida estructura social, jurídica y política y comercial, el pueblo romano recibió la influencia y cultura de la civilización etrusca y de la cultura griega. Vamos a ver, los griegos fueron uno de los grandes copistas, ya que toda la cultura griega original la replicaron o la copiaron, porque copiar es un término muy vulgar. Por así decirlo, la adaptaron, para quedar más finoles. La adaptaron los romanos y la mayoría de los templos que conservamos hoy en día son romanos, porque son los más recientes. Los griegos en su mayoría están destruidos o imperceptibles, ya que están casi en ruinas. En fin, en el 476 Odoacro fue el que derrotó a Rómulo Augustulo y puso fin a el Imperio Romano de Occidente.
no de Oriente. El Oriente siguió y siguió formando lo que conocemos como Constantinopla. Con una sólida estructura social, ya dijimos, y jurídica y tal, el pueblo romano recibió la influencia, bueno, esto ya lo hablamos, pero hay que dejarlo bien claro, la influencia de dos culturas importantes. ¿Qué importante? Los etruscos y los griegos. El arte fue un instrumento básico. ¿Instrumento para qué? Pues para obtener poder. Aquella ciudad que tuviese más monumentos, con un arte más trabajado, era la más poderosa. Porque una ciudad rica tenía, como mínimo, una zona de juegos para los atletas y de los deportes, un teatro y templos. Templos en devoción a los dioses. Así que todas las zonas que hoy en día tienen edificios, tanto públicos y privados, etruscos y griegos, podemos decir que fueron ciudades conquistadas. En el 391, la aprobación del... este es un tema importante, pero poco relevante. Del Edicto de Tesalónica. Acordaros, Edicto de Tesalónica. Las creencias politeístas en Roma, aclaramos, Roma fue una de las grandes culturas que, aparte de asimilar todo lo que viene siendo el arte, asimilaron también la devoción a los dioses. Era politeísta porque tenía muchos dioses. Eso sí, le cambiaron el nombre y todo lo que tú quieras, pero los dioses eran los mismos. Entonces, a partir del 391, en Roma, todos esos dioses los tiraron, por así decirlo, a la basura y adaptaron el cristianismo como religión principal. Vamos a hablar también ahora de los etruscos. Ya que dijimos y nombramos a los etruscos, nos vamos a centrar un poquito en su cultura para ver y para decir, coño, ¿cómo los etruscos? ¿Por qué los etruscos tanta importancia tenían? Pues sí. Vamos a hacer una referencia histórica otra vez en relación a los etruscos. Básicamente se desconoce con certeza el origen del pueblo etrusco, ya que no hay documentos. Pero la tradición dice, aquí volvemos a añadir que tradición es una mezcla entre historia, mito y leyenda. La tradición dice que eran un pueblo que en el siglo X a.C. procedía de Asia. Yo no lo veo claro, pero puede ser, pero de Asia Menor. Y se instaló en los valles y colinas del territorio que corresponde a la Toscana actual. ¿Sabéis los tres territorios? Módena, Parma y Toscana. Bueno, pues Toscana era donde se situaron los etruscos. Ya comercializaban con dichas colonias, pero esta vez se instauraron ahí. La cultura etrusca se manifestó como una interesante mezcla entre el griego y el arte oriental, así que pues es muy fácil de verla y es muy característica. La mayoría de sus estructuras son redondas, con una cúpula. Todo el arte, por así decirlo, bizantino, si os fijáis, el arte oriental, le gustan las cúpulas. Así que donde haya cúpulas, en este caso del siglo X o por ahí, podemos decir que es etrusco. Además, todas las manifestaciones del arte y la arquitectura etrusca estuvieron denominadas por las creencias religiosas y sobre todo los ritos funerarios, porque la mayoría de sus estructuras eran funerarias, de carácter funerario. Hablaremos ahora de la arquitectura etrusca así con 4 pinceladas. El estudio de la arquitectura etrusca es imprescindible para entender la evolución arquitectónica y de la arquitectura occidental. Así, por ejemplo, el uso del arco y la bóveda, ya lo aclaramos antes, era clave. Si hay un arco y hay una bóveda, que esto ya lo veremos más adelante, el uso o, por así decirlo, el reuso, el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Que renace todo lo anterior. Pues eso, el arco y la bóveda aparecerán después en el renacimiento. Son dos elementos arquitectónicos de origen mesopotámico, o sea, los etruscos simplemente lo copiaron. Mesopotámico que llegó sobre todo al continente europeo a través del arte etrusco y se convirtió en la base tectónica de la arquitectura romana. Tócate los mismísimos. Vamos a ver. Los restos están... no hay casi restos. Pero no hay restos públicos. Privados sí. Porque la gente que tenía dinero para pagarse una casa o cualquier elemento.
es un de ámbito religioso o funerario, encontramos las tumbas y los templos. Las tumbas, cabe aclarar, que son los únicos edificios que han quedado, por así decirlo, intactos. Porque eran estructuras de piedra y normalmente formaron parte de ritos funerarios o unas celebraciones especiales importantes para los etruscos, que determinaron la creación de grandes necrópolis. Una necrópolis es como una ciudad, por así llamarlo, pero de muertos, donde hay tumbas, simplemente tumbas. Pero tumbas no cualquier tumba, no. Tumbas de gente adinerada, de gente que podía pagarse una tumba, no una fosa común. Las tumbas etruscas, generalmente excavadas en una roca, están cubiertas por una construcción de forma cónica realizada mediante la acumulación de hileras de piedra, por así decirlo, y sobre todo lo importante es que esta construcción demuestra el alto nivel tecnológico que tenía el pueblo etrusco en el uso del arte del arco y la bóveda. Estamos hablando del siglo X a.C., no de una chorrada, siglo X a.C. Los templos en sí no quedan muchos vestigios, principalmente por los materiales con los que estaban construidos. El estado de conservación de los templos es muy deficiente, porque, a excepción de la parte inferior que era dura, la otra podía estar hecha de ladrillo y madera. No obstante, gracias a las descripciones del arquitecto romano Vitruvio, qué nombre de Finoli, sabemos que estos edificios tenían una planta cuadrangular. Por eso hoy en día hay muchas reconstrucciones, sobre todo interpretaciones, gracias a estas descripciones de este arquitecto. Sabemos que estos edificios tenían una planta cuadrangular que descansaban sobre un podio alto y tenían un pórtico de columnas en el cual podía haber 3 puertas que conducían a 3 cellas. Cellas en italiano. Cellas. A ver, en la arte es mejor utilizar términos correctos o términos, aunque sean en otro idioma. Cellas, celdas o como se llame, son celdas o parcelas. Bueno, pues estas celdas estaban dedicadas a 3 principales funciones. En este caso, esas funciones eran divinas. Y eran funciones divinas, ¿qué? Etruscas. Estamos hablando de los etruscos, no os olvidéis. También había santuarios de una sola celda, que eran ya de gente adinerada, pero eran poco comunes. A diferencia de los templos griegos, los etruscos daban más importancia, en este caso al santuario, que a la tumba en sí. Normalmente el santuario, podemos decir sarcófago también, era muy bonito de ver, principalmente porque aunque hubiera alguien, un difunto dentro, por fuera estaban tan bien decorados y sobre todo, lo más importante, estaba tallado en madera o en otro tipo de material el difunto con su marido, ya que no había un temor a la muerte, no, era una devoción morir, era algo importante porque pasabas a la otra vida. Entonces, si tu mujer se moría, tú también podías morirte al lado de ella y os enterraban en el sarcófago porque os encontraríais en la otra vida. En sus inscripciones, Vitubio también señala el uso del orden toscano, un orden arquitectónico arquitrabado que, además de todo el rollo que podría decir, es una innovación etrusca. Una innovación, no sigue el orden, no sigue la raya misma que seguían todas, no. Este orden, adoptado después del arte romano, presenta 2 características esenciales: una columna lisa y un entablamento. La columna lisa, con base y capitel geométricamente perfecta, estaba compuesta también de un collarino y de un equino y del ábaco, por supuesto. Después también de un entablamento, formado por un arquitrabe liso y un friso sencillo, sin triglifos ni metopas, y una cornisa. Si queréis después explico todo lo de entablamento, columnas y tal, pero creo que es un tema que ya se debería saber. En el siguiente vídeo, si veo que no queda claro o si veo que por mí mismo, al ver el vídeo, que pues no queda suficientemente claro, ya lo explicaré. Vamos a hablar también de esta cultura mucho, básicamente por el realismo escultórico que tenía. Un realismo escultórico importante. La escultura etrusca también se sitúa por función y tema. Principalmente el ámbito era funerario, principalmente, pero luego también había como esculturas esculpidas mayoritariamente en bronce y en terracota, que es un tipo de material
para gente adinerada o para conmemoraciones. En este caso, las figuras solían ser para demostrar la fidelidad de una mujer o simplemente para decir que ha muerto o para decorar el sarcófago o la tumba de dicho individuo. Bueno, y hasta aquí yo creo que es importante saber los etruscos. Ya que las siguientes partes ya son más liosas y tendría primero que resumirlas o adaptarlas para que se entiendan. Todo esto está bastante resumido y muy por encima. No me he metido en profundidad con ninguno de los temas, pero espero que os haya gustado. Un abrazo y no olvidéis poner en los comentarios si tenéis alguna duda o qué vídeos queréis que suba, etcétera. No me importaría en absoluto subir cualquier tipo de duda o explicar cualquier tipo de tema. Bueno, un abrazo y hasta pronto.